La oposición es la suerte que le toca a todos aquellos a quienes emplea Dios para que prediquen verdades aplicables, especialmente a su época. Había una verdad presente o de actualidad en los días de Lutero, una verdad que en aquel tiempo revestía especial importancia. Y así hay ahora una verdad de actualidad para la iglesia en nuestros días. Porque el Señor es el Espíritu. A continuación, el programa Restaurando la Verdad Presente. Muy buenos días, mis queridos hermanos, y bienvenidos a su programa Restaurando la Verdad Presente. Les habla para ustedes en esta mañana Jeffrey Mercado y me acompaña el Espíritu Santo de Cristo y los santos ángeles de Dios. En esta mañana, mis queridos hermanos, tenemos un tema muy interesante que vamos a estar compartiendo con ustedes. Les quiero dejar saber que estaremos transmitiendo en esta mañana solo media hora. Vamos a ir al trono de la gracia para empezar este programa con la autoridad del cielo. Buen Dios y Padre eterno, que moras en el lugar santísimo del santuario celestial, en esta mañana te invitamos, Padre Santo, para que seas tú el invitado de honor, para que seas tú el que dirijas este programa. Te pedimos que perdones nuestras faltas y pecados, Padre, para que nada impida la comunión contigo. Y te pedimos que pues podamos recibir la santa influencia de tus santos ángeles, Padre, para que de una manera especial pues este programa pueda llegar a los corazones de los radio oyentes y ellos puedan aceptarlo y atesorarlo en sus corazones, Padre, ponerlo por obra. Bendícenos en esta mañana y manifiéstate poderosamente. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Gracias, Padre. Bien, a manera de introducción vamos a acudir al libro de Apocalipsis, el capítulo 3, el versículo 18. Apocalipsis 3, 18. Y dice así la Sagrada Escritura: Yo te aconsejo que de mí compres oro afinado en fuego. Aquí encontramos a el testigo fiel y verdadero aconsejando a la iglesia de Laodicea, una iglesia que le revuelca el estómago al divino maestro. Él le aconseja aquí que compre oro afinado en fuego para que seas hecho rico. Encontramos en Santiago 2, capítulo 2, versículo 5, que los pobres son ricos en fe. Aquí el maestro les aconseja que compren oro afinado en fuego, refiriéndose a la fe. Podemos notar entonces el estado de esta iglesia. Y continúa la cita diciendo: y vestiduras blancas para que seas vestido, y que la vergüenza de tu desnudez no se descubra. Aquí podemos ver que esta iglesia estaba desnuda ante la presencia del Señor y ni se daba cuenta. En el libro del profeta Isaías, en el capítulo 61, versículo 10, nos muestra que el que nos cubre con su manto de justicia es el Señor. Y continúa la cita diciendo: y unge tus ojos con colirio para que veas. Aquí podemos ver entonces y entender por qué esta iglesia no se percataba de su estatua actual delante de Dios. Aquí podemos ver por qué ella no reconocía cómo se veía ante Dios, y es que tenía un problema con su visión espiritual. Aquí el testigo fiel y verdadero le aconseja que unja sus ojos con colirio para que entonces pueda ver. Es interesante notar, vamos a pasar ahora al libro de Isaías, al capítulo 30, el versículo 11, dice de la siguiente manera, dice: ve pues ahora y escribe esta visión. Mientras yo esté leyendo este versículo, quiero que pongan atención a las palabras
que están relacionadas con vista, con la vista. Dice, ve pues ahora y escribe esta visión en una tabla delante de ellos, asiéntala en un libro, para que quede hasta el postrero día, por siempre jamás. Que este pueblo es rebelde, hijo de mentirosos. Suena mucho este pueblo como la iglesia de la Odisea, de la cual estábamos leyendo hace un ratito. Un pueblo muy similar. Y aquí vemos que entonces el Señor le está dando unas instrucciones al profeta Isaías para que se los comunique a este pueblo. Dice que este pueblo es rebelde, hijos mentirosos, hijos que no quisieron oír la ley de Yahweh, que dicen a los videntes, esa es la otra palabrita relacionada con vista. La primera fue visión, aquí ahora escuchamos vidente, y continúa la cita diciendo, no veáis, y a los profetas no profeticéis lo recto. Decidnos cosas halagüeñas, profetizad mentiras. Dejad el camino, apartaos de la senda, haced cesar de nuestra presencia al Santo de Israel. Tres palabras relacionadas ahí con visión, con vista, son visión, videntes y veáis. Podemos ver que los que le daban al pueblo esa visión espiritual del cielo era por medio de los profetas. Eran los profetas los que llevaban esa luz al pueblo. La palabra videntes es otra manera de decir o llamar a los profetas. Así que podemos ver que ese colirio que necesitaban ungir sus ojos los laodicenses estaba relacionado con el don profético. El próximo versículo que vamos a estar analizando es 1 Corintios 14, 1 al 4. Y dice la escritura así: seguid la caridad, codiciad los dones espirituales, mas sobre todo que profeticéis. Aquí notamos que el apóstol Pablo está dando preferencia al don de la profecía. Vamos a ver por qué. Continúa diciendo la cita: porque el que habla en una lengua desconocida no habla a los hombres, sino a Dios, porque nadie le entiende, aunque en espíritu hable misterios. Mas el que profetiza habla a los hombres para edificación y exhortación y consolación. Como pueden ver, el que profetiza empieza a realizar una obra similar a la que hacía Cristo cuando caminaba sobre esta tierra. Continúa el versículo: el que habla una lengua desconocida a sí mismo edifica, mas el que profetiza edifica a la iglesia. Ahora podemos entender claramente por qué Pablo le daba preferencia al don profético sobre los otros dones, porque mediante este don se lograba edificar la iglesia. Podemos entender ahora por qué el testigo fiel entonces le decía a los laodicenses que ungieran sus ojos con colirio. Volviendo a Apocalipsis 3:18, podemos entonces ahora notar que ese colirio del cual le aconseja el testigo fiel es algo parecido entonces a un aliciente espiritual para la vista o la visión espiritual. Es como unos espejuelos espirituales para poder ver con claridad, para poder ver con 20/20. O sea, vamos entonces ahora a pasar a un lugar en la Biblia donde podemos encontrar esos espejuelos que nos hacen ver con 20/20. Así que vamos a ir ahora a Segunda de Crónicas 20:20. Y dice así. Antes de leer el texto,
les menciono que aquí encontramos al rey Josafat dirigiendo al pueblo. Estaban enfrentando un ataque del enemigo de las almas a través de sus instrumentos satánicos, y escuchamos las palabras entonces del rey Josafat. Dice el versículo 20 del capítulo 20 de Segunda de Crónicas: y como se levantaron por la mañana, salieron por el desierto de Tecoa, y mientras ellos salían, Josafat, estando en pie, dijo: oídme, Judá y moradores de Jerusalén, creed a Yahweh vuestro Dios y seréis seguros. O sea, en esta situación que ellos estaban enfrentando directamente en contra del enemigo, él le aconseja al pueblo a que se afianzara en el Dios verdadero. De esa manera y de esa única forma estarían seguros. Y entonces continúa diciendo el rey Josafat: y creed a sus profetas y seréis prosperados. ¿Por qué era necesario entonces creer a los profetas del Señor? Porque la instrucción dada del cielo iba a provenir directamente de los profetas. Iba a ser a través de los profetas. Por eso era importantísimo creer a los profetas del Señor, no a los falsos profetas. Entonces ahora les dejo saber que el título del programa de hoy es: ¿quién es el que inspira a los profetas? En esta mañana vamos a estar viendo realmente quién es el que inspira entonces a esos profetas del Señor. Josafat había dicho que creyeran a Yahweh, vuestro Dios. De esa manera estarían seguros. Y les dijo también que creyeran en sus profetas y serían prosperados. En esta mañana queremos ver entonces quién es el que realmente inspira a los profetas del Señor, porque según la doctrina trinitaria, el que inspira a esos profetas era una tercera persona. Pero vamos a dejar que sea la Escritura la que nos presente quién era realmente el que inspiraba a los profetas de Dios. Para eso le vamos a pedir que nos acompañen al libro de Segunda de Samuel, al capítulo 23, versículo 2. Y dice la Escritura de la siguiente manera: el Espíritu de Jehová ha hablado por medio de mí, y su palabra ha estado en mi lengua. Aquí podemos notar que era el Espíritu de Dios mismo el que estaba hablando del salmista David. El Espíritu de Dios, el Espíritu de Yahweh, el Espíritu de Jehová, no una tercera persona. Pasemos ahora entonces a nuestro próximo versículo, a ver qué información nos brinda. Y ahí vamos a acudir a Nehemías, al libro de Nehemías, capítulo 9, versículo 30. Por muchos años te mostraste paciente y les amonestaste con tu espíritu por medio de tus profetas. Nuevamente ahí podemos ver que el que estaba inspirando a esos profetas del Señor era el mismo Espíritu de Dios. Era Dios mismo, no una tercera persona. Continúa el versículo diciendo: pero no escucharon, por eso les entregaste en mano de los pueblos de la tierra. Ya podemos ver, hemos leído 2 versículos y presenta que es el Espíritu de Dios el que se comunica por medio de los profetas. Ahora vamos a ver qué dice el profeta Ezequiel. En Ezequiel 11:5 dice la palabra de Dios: entonces descendió sobre mí el Espíritu de Yahweh y me dijo: diles que así ha dicho Yahweh, así habéis hablado, oh casa de Israel, y yo he sabido los pensamientos que suben de vuestros espíritus.
nuevamente podemos ver que es el Espíritu de Dios el que se comunica a través de los profetas. Ahora vamos a pasar al profeta Zacarías, capítulo 7, versículo 12. Zacarías 7:12 dice: y endurecieron su corazón como un diamante, para no oír la ley ni las palabras de Jehová de los ejércitos, enviaba por su espíritu, por medio de los antiguos profetas. Por tanto, se desencadenó la gran ira de Jehová de los ejércitos. Aquí a través del profeta Zacarías podemos ver que nuevamente era Dios mismo el que se comunicaba con los profetas por medio de su espíritu. Ahora vamos a pasar al Nuevo Testamento y vamos a escudriñar algunos versículos en el Nuevo Testamento que hablen al respecto. Pasamos al libro de los Hechos de los Apóstoles. Hechos capítulo 1, versículo 16. Hermanos, era necesario que se cumpliesen las Escrituras, en las cuales el Espíritu Santo habló de antemano por boca de David acerca de Judas, que fue guía de los que prendieron a Jesús. Aquí en el libro de los Hechos, en el Nuevo Testamento, vemos que fue el Espíritu Santo de Dios el que habló a través de David, que era profeta también, a su pueblo. Por ende, seguimos en la misma armonía. Fue el Espíritu de Dios, no una tercera persona. Vamos a pasar ahora entonces a Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 21. Y el testimonio que nos da es el siguiente. Dice: porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. El testimonio se mantiene. Seguimos aquí viendo que es el mismo Espíritu de Dios el que se comunica a través de los profetas. Y ahora vamos a ir a Primera de Pedro, capítulo 1, versículos 10 al 12. Dice la palabra de Dios de la siguiente manera: los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo. Aquí vemos ahora que el que estaba hablando a través de los profetas en realidad era el Espíritu de Cristo. Eso lo presenta ahora Pedro. O sea, podemos entender entonces cuando armonizamos entre lo que dijo en el versículo anterior que leímos y que ese Espíritu Santo, que ese Espíritu de Yahweh, que ese Espíritu de Dios era el Espíritu de Cristo. Continúa la cita: el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellas, a los cuales fue revelado que no para sí mismo, sino para nosotros administraban las cosas, que ahora os son anunciadas de los que os han predicado el Evangelio, por el Espíritu Santo enviado del cielo, en las cuales cosas desean mirar los ángeles. En estos versículos que leímos aquí, menciona el Espíritu de Cristo y menciona el Espíritu Santo. No es la misma persona, no hay una contradicción, no es una tercera persona, es el Espíritu de Cristo, como lo presenta también Romanos 8:9. Ahora vamos a ir al último libro de la Biblia, Apocalipsis 19:10, para ver lo que nos presenta ahí. Y dice la Escritura: yo me postré a sus pies para adorarle. Y él me dijo, aquí se estaba refiriendo al discípulo amado, a Juan, hablando acerca del ángel Gabriel.
Y dice, y él me dijo, mira, no lo hagas, yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos que retienen el testimonio de Jesús. Adora a Dios, porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Ahora podemos ver que la Escritura nos presenta que ese don profético, el espíritu de la profecía, es el testimonio de Jesús, es a través de su espíritu, el espíritu de Cristo. Y vamos a finalizar en esta mañana con una cita del libro Patriarcas y Profetas, y vamos a ver entonces si estamos en armonía en la Escritura, a la ley y al testimonio, tanto en las Sagradas Escrituras como en el espíritu de la profecía, en ese testimonio de Jesús. Vamos a estar leyendo la cita de Patriarcas y Profetas, página 382, y vamos a estar leyendo 3 párrafos. El párrafo 1 de la página 382, párrafo 2 y el párrafo 3 de la página 382. Vamos a comenzar con ese primer párrafo. Dice así: toda comunicación entre el cielo y la raza caída se ha hecho por medio de Cristo. Ya podemos ver que la armonía que hay entre la palabra de Dios y el espíritu de profecía es total. Ahí está mencionando que toda esa comunicación entre el hombre caído y el cielo fue siempre a través de Cristo mismo. Dice, fue el Hijo de Dios quien dio a nuestros primeros padres la promesa de la redención. No fue una tercera persona. Dice, continúa la cita, fue Él quien se reveló a los patriarcas. Adán, Noé, Abraham, Isaac, Jacob y Moisés comprendieron el Evangelio y buscaron la salvación por medio del sustituto y garante del ser humano, o sea, Cristo mismo. Estos santos varones de antaño comulgaron con el Salvador que iba a venir al mundo en carne humana. O sea, tuvieron comunión con Cristo, con el Espíritu de Cristo, no una tercera persona. Continúa la cita, y algunos de ellos hablaron cara a cara con Cristo y con ángeles celestiales. Ese era el párrafo 1 de la página 382 de Patriarcas y Profetas. Vamos a continuar ahora con el párrafo 2. Como pueden ver, esa comunicación ahí expresa claramente que fue a través de Cristo. Ahora el párrafo 2 dice: Cristo no solo fue el que dirigía a los hebreos en el desierto, el ángel en quien estaba el nombre de Yahweh, y quien, velado en la columna de nube, iba delante de la hueste, sino que también fue Él quien dio la ley a Israel. En medio de la terrible gloria del Sinaí, Cristo promulgó a todo el pueblo los 10 mandamientos de la ley de su Padre, y dio a Moisés esa ley grabada en tablas de piedra. Ahí concluye el párrafo 2 de la página 382, Patriarcas y Profetas, y sigue brindándonos la misma idea de que la comunicación entre el cielo y la raza caída fue directamente a través de Cristo, aún en el monte Sinaí. Y ahora, para finalizar, vamos a pasar al párrafo 3. Y dice así: fue Cristo quien habló a su pueblo por medio de los profetas. Mis hermanos, más claro no canta el gallo. El que habló a través de los profetas fue Cristo mismo, no una tercera persona. Continúa la cita. El apóstol Pedro, escribiendo a la iglesia cristiana, dice que los que profetizaron de la gracia que había de venir a vosotros han inquirido y diligentemente buscado, escudriñando
cuándo y en qué punto de tiempo significaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual pronunciaba las aflicciones que habían de venir a Cristo y las glorias después de ellas. Aquí la hermana White cita a Primera de Pedro 1, 10 y 11, unos versículos que leímos ahorita, los mismos versículos que leímos. Y pueden notar nuevamente que fue Cristo el que estaba haciendo esa comunicación y no una tercera persona. Continúa la cita diciendo: es la voz de Cristo la que nos habla por medio del Antiguo Testamento. Tremenda declaración. Ahora nadie, eso es indiscutible, nadie lo puede cuestionar. El que hablaba al pueblo a través de los profetas era Cristo mismo, a través de su Espíritu. Y entonces ella viene ahora y cita Apocalipsis 19:10. Termina el párrafo diciendo: porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Apocalipsis 19:10. Ese fue el tercer párrafo de Patriarcas y Profetas, página 382. Como pudieron ver, mis queridos hermanos, la evidencia es contundente. El que habló a través de los profetas fue Cristo mismo. Le damos gracias a Él por darnos la oportunidad en esta mañana de compartir esta hermosa verdad con ustedes. Le pedimos a nuestro Padre, en el nombre de Cristo, que esta hermosa verdad pueda ser atesorada en sus corazones, que pueda ser una bendición en sus vidas. Y nada, les recordamos que estamos transmitiendo media hora por razones económicas. Les dejamos saber que si quieren apoyar nuestro ministerio sistemáticamente con algún donativo, pueden escribirnos a Restaurando la Verdad Presente, P.O. Box 3611, Bayamón, Puerto Rico 00958. Repito, nos pueden escribir o enviar su donativo a Restaurando la Verdad Presente, P.O. Box 3611, Bayamón, Puerto Rico 00958. O nos puede llamar al 787-238-8859. 787-238-8859. Les pedimos que nos mantengan en sus oraciones y será entonces hasta el próximo programa. Que el Señor les bendiga. Para copia del programa de hoy, o si quieren apoyar el programa radial Restaurando la Verdad Presente, favor llamar al 787-238-8859. 787-238-8859. Y recuerden, Primera de Corintios 8:6. Nosotros empero no tenemos más de un Dios, el Padre, del cual son todas las cosas y nosotros en Él, y un Señor Jesucristo, por el cual son todas las cosas y nosotros por Él.